Listo. Entonces, en esta sesión de trabajo, me gustaría que trabajemos con geometría. Con geometría no hemos trabajado mucho. De geometría hay bastantes truquitos bastante útiles. Vamos a ir tomando los problemas que aparecen en la guía. Voy a ir platicándoles sobre la solución específicamente del problema y también de algunas variantes que podría tener ese problema para que lo tomen en cuenta luego. Comencemos con el problema 10. Dice que en la figura anterior la altura del triángulo es 6 unidades y el lado PQ es 10 unidades. ¿Cuáles son las coordenadas del punto Q? Bien, al hablar de coordenadas, pues estamos haciendo referencia a la posición que tiene un punto en el plano cartesiano. Y cuando nos referimos a esto, pues hay que indicar dos cantidades, su coordenada en X y su coordenada en Y. Horizontalmente, cuando usted se desplaza horizontalmente en el plano cartesiano, pues puede hacer referencia a la coordenada en X. Y cuando se desplaza verticalmente sobre el plano cartesiano, pues uno va variando la coordenada en Y. En este problema, pues ya se nos indica que la altura del triángulo es de 6 unidades. La altura es de 6. Quiere decir que desde este punto S hasta este punto Q hay una distancia de 6 unidades. Si nosotros proyectáramos esto sobre el eje Y, pues estaría ubicado aquí, en el valor de Y igual a 6. Y eso ya nos da la coordenada en Y del punto. Ya sabemos que la coordenada en Y es 6. En este momento usted puede hacer dos cosas. Ver cuál de las opciones le proporciona un punto en el cual la coordenada en Y sea 6 o continuar haciendo cálculos para obtener ambas coordenadas del punto. ¿Para qué menciono esto? Porque recuerden ustedes que es muy útil a la hora de resolver la prueba descartar aquellas soluciones que no cumplen con las condiciones del problema. En este caso, pues podemos ver que los puntos en B, en C y en D, ninguno de ellos tiene coordenada en Y igual a 6. Y igual a 6. Solamente el punto A. Entonces usted, con toda confianza, puede decir en este momento, mi respuesta es la opción A. El punto 8,6. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros para corroborar que efectivamente las coordenadas de ese punto son 8,6? Pues ya conocemos la coordenada en Y. Nos falta identificar la coordenada en X. Y para hacer eso, pues voy a auxiliarme del triángulo que se ha generado aquí. Voy a redibujar ese triángulo aquí a la izquierda, a la derecha, perdón. Un triángulo que por este cuadrito que aparece aquí, sabemos que es un triángulo rectángulo. Cada vez que en una figura ustedes vean esto, pues sabrán que ahí hay un ángulo de 90 grados. Ángulo de 90 grados. Y cuando en un triángulo hay un ángulo de 90 grados, hay un teorema bien importante que podemos utilizar, que es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Si un triángulo tiene un ángulo de 90 grados, podemos usar el teorema de Pitágoras. ¿Y para qué sirve el teorema de Pitágoras? ¿O cómo funciona? ¿O qué información puede darnos el teorema de Pitágoras? Pues bien, este teorema nos permite a nosotros relacionar los lados de un triángulo mediante una ecuación. Los lados de un triángulo rectángulo mediante una ecuación. Ya tenemos que la altura mide 6. Aquí tenemos este ángulo recto. Y nos dice que el lado PQ, que sería este lado más largo de aquí, mide 10 unidades.
¿Cómo vamos a usar el teorema de Pitágoras? Pues bien, el teorema de Pitágoras funciona así. La ecuación uno siempre la ve como algo que dice a cuadrado más b cuadrado igual a c al cuadrado. ¿Sí? Para recordar más simple esto, cateto 1 al cuadrado, el cateto 2 al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Esto porque muchas veces nosotros vemos la ecuación a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, pero nos quedamos en ¿y qué sustituyo? ¿Dónde pongo el 6 y dónde pongo el 10? Entonces, para saber más claramente dónde hacerlo, pues yo digo, aquí donde está la suma, se sustituyen los catetos. Y donde está el lado solito, se sustituye la hipotenusa. ¿Cuál de estos es cateto y cuál hipotenusa? Pues la hipotenusa es la que está opuesta al ángulo de 90 grados. Así identifican ustedes la hipotenusa. Es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces ya vamos a saber aquí que en lugar de hipotenusa al cuadrado, podemos escribir 10 al cuadrado. ¿Cuál va a ser el cateto 1 y cuál va a ser el cateto 2? Aquí sí pueden tomar cualquiera de los dos lados que forman el ángulo de 90. Cualquiera de estos puede ser el cateto 1 y el otro el cateto 2. Entonces yo puedo decir aquí cateto 1 al cuadrado más 6 al cuadrado igual a 10 al cuadrado. Aquí hago un par de operaciones. Cateto 1 al cuadrado igual 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Simplificar estas operaciones, 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado es 64. Y de aquí yo puedo decir que el cateto 1 mide 8 unidades. ¿Sí? ¿Y qué es el cateto 1? Es esta longitud, voy a remarcarla, es esta longitud de acá. ¿Y qué dijimos al principio? Que las coordenadas en X corresponden a desplazamientos horizontales en el plano cartesiano. Vean que obtuvimos como resultado 8 unidades. Y en la opción que habíamos elegido inicialmente, pues nos decía que ese cateto, o que la coordenada en X de ese punto es 8 unidades. Repito, todo esto que hice en este problema es opcional, porque desde el principio nosotros vimos que el único punto cuya coordenada en Y era 6 era este, el primero. Entonces no era necesario hacer todo esto. Esto lo muestro para que vean ustedes cómo podemos utilizar esa información y aplicar de un solo la definición del teorema de Pitágoras. Esto será útil en caso que tengan otro punto cuya coordenada en Y sea 6. Y si hubiera otro punto con coordenada en Y igual a 6, pues ahí sí usarían esto para poder calcular la coordenada en X. Preguntas y comentarios sobre la solución dada para este problema. Porque era 6. ¿Por qué era 6? Porque el problema nos dice que la altura del triángulo, esto de aquí, mide 6. Y en el sistema de coordenadas, una longitud vertical medida desde el eje X coincide con la coordenada en Y de ese punto. Entonces, si la altura mide 6, quiere decir que la coordenada en Y es 6. Porque se está midiendo desde el eje X. Medido desde el eje X hacia arriba o hacia abajo, corresponde con la coordenada en Y. ¿De dónde sale el número 8? Bien, en este último paso, este que voy a encerrar, aquí en esta parte encerrada de verde, tengo cateto 1 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué operación hice ahí? Raíz cuadrada. Calcular raíz cuadrada.
Eso fue lo que se hizo ahí. Recuerden que si están despejando una variable, esa variable está elevada al cuadrado, debe calcularse la raíz cuadrada. Si tuviera exponente 3, calcularían la raíz cúbica, porque la operación de radicación y la operación de potencias son inversas. ¿Listo? Nada. Pasamos al siguiente. Bien, pasamos al siguiente. Excelente, Tomás. Vamos a guardar estas imágenes también para enviarlas al grupo luego y que las tengan y puedan repasar. Vamos ahora con el problema 13 de esta misma parte. Sí, y luego hacemos eso, el 12. ¿Qué tenemos en el problema 13? En la figura anterior, el segmento BC es paralelo al segmento AD. El área del trapecio ABCD en centímetros cuadrados es... Aquí están preguntando algo bien específico. ¿Cuál es el área de ese trapecio? Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo calculamos el área de un trapecio? ¿Pueden darme la fórmula para calcular el área de un trapecio? Es A más B por altura sobre 2. Excelente. Por aquí hay varias formas de escribirlo. Aquí llaman a esto A, B, H. Y el área sería A más B por H o por altura dividido entre 2. Hay quienes lo representan la base menor con una B minúscula y la base mayor con una B mayúscula. O hay quienes los nombran B1 y B2, base 1 y base 2. La idea detrás de la fórmula es que usted sume la base menor con la base mayor. Eso lo multiplique por la altura y esa multiplicación se divide entre 2. Bien, por aquí menciona Catherine A, B y H. Bien. Y para esta figura que tenemos aquí, ¿cuánto mide A? ¿Cuánto mide la base menor? Pues la base menor es el lado de arriba, 8. La base menor es el lado de abajo, 12. La altura mide 2 y esto va dividido entre 2. Aquí un poquito de aritmética rápida mental. 8 más 12, 20. Este 2 se cancela con este 2 y el área es 20 centímetros cuadrados. Esa sería la respuesta para este ejercicio. 20 centímetros cuadrados. Una observación importante con la cancelación que hice aquí. Cancelaciones como estas son válidas al cancelar cantidades que estén multiplicándose. Cantidades que estén multiplicándose. Pregunta Emi, ¿por qué se cancelan? Bien, es una propiedad de simplificación de fracciones, Emi. Eso que tenemos ahí es una fracción, ¿sí? Es una fracción. El numerador es 8 más 12 multiplicado por 2 y el denominador es 2. Cuando ustedes puedan simplificar una fracción, háganlo para que el resultado lo obtengan más rápido. En este, bien pudieron haber hecho también. Primero la suma, 8 más 12 queda 20.
20 multiplicado por 2, que es 40, y 40 dividido entre 2, que es 20. Entonces, si lo cancelaban o no, pues la única diferencia es hacer un par de cálculos más. La respuesta que se obtiene es exactamente la misma. ¿A qué se debe lo que cancelé? Bueno, esa es una propiedad de simplificación de fracciones, Tomás. Usted tiene una fracción, vamos a hacer un ejemplo rápido por aquí. Si usted tuviera una fracción que sea 7 multiplicado por 6, y eso está dividido entre 7, podemos cancelar el 7 con el 7 y nos queda solo 6. Pues si se tuviera que 5 por 10 dividido entre 5, se puede cancelar 5 con 5 y solamente queda 10. ¿Puede explicar la fórmula otra vez? Bien, en este caso tenemos una figura que tiene un nombre específico, se llama trapecio. ¿Cuáles son las características del trapecio? Que tiene dos lados opuestos que son paralelos. ¿Sí? Tiene dos lados opuestos que son paralelos. ¿Cuáles son esos lados opuestos paralelos? Este de aquí arriba y este de aquí abajo. ¿Cómo sabemos nosotros que son lados paralelos? El problema ya nos dice BC, que es el lado remarcado arriba, paralelo al segmento AD, el lado marcado abajo. Y la fórmula para calcular el área de un trapecio es esta que escribí aquí atrás. Esta fórmula de aquí. A más B por H dividido entre 2. A y B son estos lados que remarqué. La base mayor y la base menor. Así se llaman. Base mayor y base menor. La altura, pues es la distancia que hay entre esos dos segmentos, ¿verdad? Y en este caso, la altura es 2. ¿Qué me garantiza a mí que la altura es 2? Otra vez, este ángulo de 90 grados. Este ángulo de 90 grados me garantiza que la altura es 2. Así, por ejemplo, uno no se equivocaría y diría, puede ser que la altura sea el lado CD. No, es el lado que une ambos y que es perpendicular a ambos. Entonces, por eso tomamos BC como altura. Y la división entre 2 es parte de la fórmula, eso siempre. ¿Preguntas? Bueno, más preguntas sobre la solución de este problema. No. Bien, vamos con otro. Borramos todos estos dibujos y resolvamos por acá el problema 14. El problema 14 ya plantea otro concepto importante a la hora de trabajar problemas de geometría. En la figura anterior, el perímetro del rectángulo es 62 centímetros. ¿Qué es el perímetro de un rectángulo? Quiero que me den la definición de perímetro. Le sume todos sus lados. Exactamente. La suma de las medidas de los lados. ¿Cuánto miden los lados de ese rectángulo? ¿Ven? Ya el problema nos dice que tenemos dos. Este de aquí arriba que mide x más 3. Y los rectángulos, bien, responden por aquí x más 3 y x. Bien. Estos dos lados que yo marqué de azul en un rectángulo tienen la misma medida. Entonces este lado de abajo también mide x más 3.
Esa es una propiedad de los rectángulos, que los lados opuestos tienen la misma medida. Eso quiere decir que estos dos que voy a remarcar, los dos verticales, este y este, ambos miden X. ¿Por qué? Porque esa es una propiedad de los rectángulos, que los lados opuestos miden lo mismo. ¿Y para qué me sirve a mí conocer la medida de los otros dos lados? Bueno, por lo que mencionaron hace un momento, que el perímetro es la suma de las medidas de todos los lados. Entonces, yo conocía solo la medida de 2, pero a través de la propiedad yo pude identificar la medida de los otros dos. Y ahora sí puedo sumar los 4 lados. El perímetro aquí será X más X más 3 más X más X más 3. Y el problema me dice que esa suma tiene que ser 62. ¿Sí? ¿Por qué sumo esos 4 lados y lo igualo a 62? Pues bien, como el perímetro es igual que 62 y aquí yo tengo variables, yo puedo construir una ecuación con esas variables. Y el objetivo de resolver una ecuación es calcular el valor de la variable. Si yo logro saber cuánto mide la variable, voy a poder resolver el problema. ¿Y de qué forma puedo yo calcular el valor de una variable? Con una ecuación. Aquí tengo X más X más X más X. Tengo 4 términos con la variable X. Este de aquí, este y este. Y como están sumándose todos, pues esa suma es 4X. Tengo otro par de términos, 3 y 3. Estos dos de aquí que están sumándose. Y su suma es 6. 4X más 6 igual a 62. Y aquí yo ya puedo despejar para X. 4X igual 62 menos 6. 4X igual a 56, ¿verdad? Sí, 56 más 6, 62. Ahora, para calcular X, este 56 se divide entre 4. Entonces X tiene el valor de 28, 14. El valor de la variable X es 14. Quiere decir que este lado vertical mide 14, este otro lado vertical mide 14, ¿y cuánto miden los lados horizontales? Los lados horizontales miden 14 más 3. ¿Cómo sé yo que miden 14 más 3? Bueno, porque aquí dice X más 3. Y como X vale 14, esto es 14 más 3, igual 17. Y el lado de abajo también, 14 más 3, igual a 17. El programa me está pidiendo la medida del largo. El largo, pues es usualmente el lado de mayor longitud. Entonces aquí, para este problema, la longitud del largo es 17 centímetros. Exactamente, Alexis, 17. Disculpen, no, me perdí un poco. Entonces, para sacar esto tenemos que sumar todas las variables Para plantear la que ecuación. tenemos dentro de la caja, ¿va? Sí, todo eso, toda esa X lo sacamos del cuadrado que tenemos ahí. Exactamente. Ah, ok. Sí. Yo sumé estas 4 longitudes y con eso planteé la ecuación. Gracias. ¿Otra pregunta? Bien. No tenemos más preguntas respecto a este problema. Vamos por bien. Continuamos por acá. Tenemos otro problema de geometría, el problema 12, que ese tiene pues, una solución bien directa también.
Un círculo tiene un radio de 5 centímetros. ¿Cuántos centímetros mide su circunferencia? ¿Cómo se calcula la circunferencia, la longitud de la circunferencia de un círculo? Dos pi R por R. Exactamente. 2pi por R. 2pi por R. Y el problema ya nos está dando el radio de la circunferencia. El radio del círculo, perdón. Esto es 2pi por 5. Y cuando ustedes tengan esta multiplicación, pueden operar este 2 con el número que está aquí como radio. Aquí lo escriben en el chat, 2pi por R, excelente. 2 por 5 da 10, entonces la circunferencia mide 10pi centímetros. Y eso corresponde a la opción B. Vean que muchos de estos problemitas, conociendo la fórmula, se van directo. Algunos requieren quizá una construcción adicional. Son pocos, la verdad, los que requieren una construcción adicional. Varios son como este, que es de aplicar directamente una fórmula. ¿Preguntas sobre este problema? ¿Por qué no sacamos el pi? No. Bien, Patricia. Pi es un número irracional. ¿Sí? Existen dos tipos de números, racionales e irracionales. Los números racionales, usted los puede escribir como una fracción, o como un número entero, o como un número decimal, ¿sí? Con un patrón. Pero pi es un número irracional. O sea que, en todo caso, si usáramos el 3.1416, por ejemplo, eso sería solamente una aproximación. Y aquí necesitamos el valor exacto. El valor exacto se genera dejando pi con el símbolo que lo representa, con el pi. No usamos la aproximación, no usamos el 3.14, a menos que el problema o la situación explícitamente le digan aproxime el valor de lo que va a calcular usando pi. Si nos pidieran aproximarlo, ahí sí multiplicaríamos 10 por 3.1416. Este no es el caso, entonces dejamos la respuesta exacta. Preguntan por aquí si lo puedo explicar de nuevo. Claro que sí. Para calcular la longitud de la circunferencia ya hay una fórmula, que es esa que está escrita ahí, que dice 2pi por r. Y r es el radio del círculo que usted está tomando en cuenta para hacer el cálculo. El problema ya nos dice que el radio mide 5. Entonces este es un problema de sustitución directa. Porque lo único que usted necesita para calcular la circunferencia es saber cuánto mide el radio. Y si el problema ya no es del radio, pues solamente se sustituye en la fórmula. En el examen ponen las fórmulas o tenemos que memorizarlas. Al principio de cada sección creo que aparece una tablita con fórmulas. ¿Sí? Yo les sugiero aprendérselas para no estar retrocediendo y avanzando y retrocediendo y avanzando en la misma prueba. Si se las aprende, mejor. Así la aplica de un solo. O chepearlas. No, me la no inventé. Si lo único que va a poder llevar es un lápiz grafito. No sé dónde va a meter la chepe. ¿No? Y es lo único que ocupa. Un lápiz grafito. Ahora, ¿por qué en las respuestas aparece pi? Por los que le mencionaba hace un rato. Cuando uno trabaja con pi, uno debe dejar la respuesta exacta. Y la respuesta exacta implica no multiplicar por el 3.1416, sino que dejarlo ahí, dejar el valor exacto. Bien, ¿preguntas sobre la solución expuesta aquí? ¿No? Muy bien.
A rezar para que llueva, dicen por acá. Que lluevan las respuestas. Bien, busquemos más problemas de geometría en esta prueba. Por aquí hay otros. Uno de ángulos, de hace rato no hacemos uno de ángulos. Vamos a resolver este de ángulos. En la figura anterior, las rectas M y N son paralelas. Miren, cuando uno trabaja con rectas paralelas, uno puede hacer destrozos en un problema. Porque trabajar con rectas paralelas a usted le proporciona demasiada información bien útil. Voy a remarcar información importante. Las rectas M y N son paralelas. O sea que esta línea de aquí y esta línea de acá son paralelas. ¿Cuántos grados mide el ángulo BAC? El ángulo que me están pidiendo calcular es este ángulo de aquí. El ángulo BAC. Cuando uno trabaja con rectas paralelas, hay varias cosas útiles que puede hacer. Una de ellas es la propiedad de los ángulos que se forman entre esa recta paralela y una transversal. Ajá, vamos a ver, tenemos aquí una pregunta, ¿lo están grabando? Sí, está grabado, Tomás, y se va a subir al canal de Nicole. Ahí van a poder encontrar el video. Josué Funes me dirá 40 porque son triángulos iguales. Cuidadito ahí con decir que son iguales. Podemos decir son semejantes. ¿Sí? Que decir que sean iguales ya es una afirmación bien fuerte. Me dirá 40 porque son triángulos iguales. Ajá. La relación que se da es la siguiente, y lo voy a hacer de manera bien práctica. Si este ángulo mide 30 grados, hay una propiedad que dice que los ángulos alternos internos miden lo mismo. Si este ángulo mide 30 grados, este va a medir 30 grados. Y este de aquí va a medir 30 grados, y este va a medir 30 grados. ¿Y qué pasa con nosotros? Pues va a medir lo que falta para completar 180. Este de aquí será 180 menos 30 grados, o sea, 150 grados. Entonces, este mide 150, este de aquí mide 150, este medirá 150 y este medirá 150. ¿Se parece esa figura con líneas azules a nuestra figura con líneas naranjas? Pues más o menos. Pero tenemos un problema, que hay dos transversales ahí atravesadas entre las paralelas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos si tenemos dos transversales? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar solamente esta transversal. Y me doy cuenta de lo siguiente. Me doy cuenta que este ángulo de 40 y este ángulo de aquí son alternos internos. ¿Sí? Recuerden, alternos internos es que están entre las paralelas y en lados contrarios de la transversal. Este está aquí, digamos así, a la derecha de la transversal. Este de aquí. Entonces este de la izquierda tiene que medir lo mismo que este otro de acá, 40 grados. Pero no es el ángulo que me están pidiendo. A mí me están pidiendo el otro ángulo. ¿Qué hago entonces si este ángulo de aquí no es el que me están pidiendo? Bueno, aquí se formó un triángulo que voy a redibujar por aquí. Un triángulo ABC. Del cual yo ya sé que este mide 40 grados y este mide 110 grados. Y el que me están pidiendo es este ángulo de aquí. Cada vez que ustedes trabajen con un triángulo y ya conozcan dos de los ángulos, pueden calcular el tercero, restando los dos conocidos de 180 grados. ¿Sí? 180 menos 40, 140 menos 110,
Y esto da, ¿cuánto mide esto? 30 grados. La medida de ese ángulo que nos estaban pidiendo es 30 grados. ¿Qué propiedades importantes aplicamos aquí? Ángulos entre paralelas. ¿Sí? Eso es fundamental en geometría. Y aquí. Y la otra fue suma de ángulos en un triángulo. En un triángulo. Vamos a abreviarlo con un triangulito. Así. Entonces vean, combinando ambas propiedades, pudimos resolver este problema. Aquí la solución ya está un poco más elaborada, porque tocó hacer una construcción adicional, no con otras líneas, pero sí relacionando de una manera diferente la información. Preguntas sobre esta solución. No, gracias. Listo. Vamos a guardar esta imagen. Vamos a pasar a otro problema. Vamos con este. En la figura anterior, las rectas L y M son paralelas. ¿Cuánto mide el ángulo B? Aquí vamos a poder usar una propiedad similar a la que acabamos de aplicar. Entonces lo vamos a colocar así, cerca. Tenemos un par de paralelas, son estas rectas L y M. ¿Sí? Y a partir de esto nosotros podemos ir completando información en la figura. Si este ángulo de 80 está aquí a la izquierda, el otro ángulo de 80 tiene que estar a la derecha. O sea que este de aquí mide 80 grados. O sea que este ángulo de aquí es lo que es el suplemento de 80 grados. Menos 80 grados igual a 100 grados. Y con esto de nuevo, el ángulo que queremos calcular es B, que está dentro de un triángulo que tiene un ángulo de 40 y otro ángulo de 100. Conocemos dos de los tres ángulos. Ya podemos calcular B. 180 grados menos 40 grados menos 100 grados. 140 menos 100 y el ángulo B mide 40 grados. ¿Cuál es la diferencia entre este problema y el otro? La parte de la figura, la parte de la figura en la cual estaba el triángulo. Pero vean que utilizamos exactamente las mismas propiedades. Propiedad de ángulos entre rectas paralelas y la propiedad de suma de ángulos internos en un triángulo. La misma idea para los dos, ¿sí? Con figuras diferentes. En geometría así funcionan las cosas. Se pueden aplicar exactamente las mismas propiedades, aunque las figuras sean totalmente diferentes. Preguntas en esta parte. No. Bien, vamos a guardar una captura de esta imagen. ¿El 100 de dónde sale? El 100. Voy a repetir esta parte. Voy a redibujar las dos paralelas y esta transversal.
¿Qué me dice la propiedad de rectas paralelas? Tengo este ángulo que mide 80 grados. Por propiedad de ángulos alternos internos, este también mide 80 grados. Este que es opuesto mide 80 grados. Y por aquí, este que es opuesto mide 80 grados. ¿Cuánto mide el ángulo que falta? Pues lo que hace que este tenga 180 grados. O sea que esto va a medir 100. Esto va a medir 100. Esto 100. Y esto 100. Entre rectas paralelas con una transversal se forman solo dos medidas de ángulos. Y la suma de ambas tiene que ser 180. Esa es la forma más rápida de ver esto. Si tengo un ángulo de 80, ¿cuánto me falta para completar 180? 100 grados. Eso es lo que mide el otro ángulo de la figura. Y pues de casualidad, no de casualidad. Convenientemente, ese ángulo es parte del triángulo que yo estoy analizando. Tengo un ángulo de 100. Ya el problema me dice que aquí hay 40 grados. Entonces aquí hago 180 menos esos dos ángulos del triángulo. Ahora sí, Nancy. Nancy. Dijo Nancy, bien. Pregunta Alexis, ¿en el examen no hay que hacer el procedimiento? Sí, en el examen, Alexis, solo se ocupa la respuesta. Si usted mentalmente puede hacer esto, dele viaje, no hay problema. ¿Sí? Hago esto con todos los detalles para que puedan ustedes ver de dónde voy agarrando las propiedades, la información y cómo voy aplicando las propiedades. Pero aquí, cálculos rápidos que uno puede hacer solo con ver la figura. Aquí hay 80. Cálculos como este, si aquí hay 80, entonces aquí hay 80 y aquí está lo que me falta para completar 180, 100, rápido. Y si aquí hay 100 y aquí hay 40, tengo 140. ¿Cuánto me falta para los 180? 40 grados. Ven, mide 40 grados. Vean que solo con ver la figura se puede resolver el problema. ¿Están por acá todavía? Sí. Sí, bien, un pequeñito problema de conexión, pero ya está resuelto. Alguien me había escrito en directo, que había un problema, creo que era el 17, habían dicho, creo que era Sofía, creo que fue Sofía quien me escribió. El 24 y el 16. Bien, bien, bien. Vamos a ellos entonces. Listo. ¿Pueden ver la pantalla donde tengo la guía? Sí. Sí. Bien. Me decían el 17. Ese. Sí, se me pasó el 17. Otro de perímetros. Bien, en el triángulo PQR, PQ es igual a RQ y PR es igual a aquí, X. Si PQ es X más 5 y el perímetro del triángulo PQR es 31 centímetros, ¿cuántos centímetros mide RQ? Otro problema de perímetros. Aquí nos dicen en el triángulo PQR, pero no nos dan un triángulo PQR. ¿Qué hacemos nosotros cuando no nos dan la figura? Pues hacemos la figura. ¿Sí? Hacer la figura le puede dar la mitad de la solución. Como no nos dicen específicamente qué orientación tiene la figura, pues yo puedo poner los vértices así, P, Q y R.
Norma de geometría, colocar los vértices en sentido contrario a las manecillas del reloj. Se los puede poner en cualquier orden. Dice aquí que PR mide X. PR es este lado de aquí. Esto mide X. Dice que PQ mide X más 5. X más 5. Y PQ mide lo mismo que RQ. PQ mide lo mismo que RQ, o sea que esto también mide X más 5. Dice que el perímetro del triángulo es 31 centímetros. Solución idéntica a un problema que resolvimos hace rato. Planteamos el perímetro de esta figura, X más 5, más X más 5, más X, y eso tiene que ser igual a 31. Sumo mis tres términos con X, eso da 3X, y los dos términos que no tienen X, eso da 10, eso es 31. 3X igual a 31 menos 10, o sea que 3X es 21, y aquí al hacer un despeje puedo obtener el valor de X. X igual a 21 entre 3, o sea, X igual a 7. Ya conozco el valor de la variable en este problema. Ahora me están pidiendo cuánto mide RQ. Vean ustedes que RQ es X más 5. Si X mide 7, RQ mide 7 más 5 igual a 12. Y la respuesta es la opción A. Me preguntan por aquí si puedo explicar el 25. Sí, vamos a pasar el 25. La X puede ir en cualquier lado. La posición de la X al X depende de cómo dibuje usted su triángulo. Yo lo dibujé así. Pero imagínense que alguien dice, no, yo voy a colocar los puntos en otro orden. Yo voy a poner aquí P, aquí voy a escribir Q y aquí arriba voy a escribir R. Entonces, de nuevo, vemos qué información nos da el problema. Dice PR igual a X. PR, X. PQ igual a X más 5. PQ es el lado de aquí abajo, X más 5. Y como PQ mide lo mismo que RQ, este otro lado mide X más 5. ¿Cuál es la diferencia entre la figura que dibujé al principio y la figura que acabo de dibujar? Que está como rotada. Hice una rotación en la figura. Eso cambia la posición en la que queda la variable. Vea que la variable X aquí está siempre entre los vértices P y R. Entre los vértices P y R. Pero al hacer una rotación en la figura, cambia la posición en donde está la variable. Entonces, por eso es que aparentemente es diferente, pero en esencia es la misma cosa. ¿Cuál de las dos es la figura correcta? Ambas son correctas, porque satisfacen las condiciones del problema. ¿De dónde sale el 31? El 31 sale de aquí, señoritas. Dice el perímetro del triángulo PQR es 31 centímetros. Eso quiere decir que la suma de los tres lados tiene que ser 31. Y como los lados tienen variables, yo escribo esta ecuación lineal de acá. Esta ecuación lineal de aquí hace referencia a ese dato de ahí. Vean que en estos problemas una habilidad que hay que tener es cómo escribir una ecuación lineal. En general, cómo escribir una ecuación. Entonces sí, será muy útil repasar esa parte. Cómo plantear una ecuación a partir de un enunciado. Eso es bastante importante. Preguntas sobre este problema.
No. ¿No? Muy bien. A ver qué tenemos por aquí. Listo. Y el 10 sale de la suma de los 2x más 5, correcto, María José. El 10 sale de la suma de este 5 de aquí y este 5 de acá. 5 más 5 me da 10. ¿Sí? Este 10 es la suma de esos dos 5 y este 3x es la suma de las tres variables x que están aquí. Bien, dice Giselle, vuelve a explicarlo. Vamos a explicarlo un poquito más rápido. El problema requiere que yo haga la figura. El problema no me da la figura, el problema me dice que haga una figura. ¿Sí? Una figura, un triángulo que tiene vértices P, Q y R. Entonces yo dibujo un triángulo y coloco los vértices P, Q y R en esta posición. ¿Por qué en esta? Porque yo quise dibujarlo así. Si ustedes lo quieren representar en otro orden, está bien. Ya que el problema no da restricciones respecto a eso, se puede colocarlos en cualquier orden. El problema dice aquí que el lado PR es igual a X. O sea que la línea que está entre los vértices P y R debe estar representada por una X. Mide X. El lado PQ mide X más 5. O sea que el lado entre los puntos P y Q tiene que medir X más 5. Y aquí al principio nos dice que PQ es igual que RQ. RQ es este lado de aquí a la izquierda. Y como mide lo mismo que PQ, también debe medir más 5. Como el problema hace mención del perímetro de la figura, y el perímetro es la suma de los lados de la figura, si yo sumo esas tres cantidades que están en azul, aquí, x más 5 y x, esa suma tiene que ser 31, porque el perímetro de la figura es 31. Al plantear esto, queda planteada una ecuación lineal. ¿Y cómo resuelvo una ecuación lineal? Pues sumo las variables, los términos que no tienen variable van pasando al otro lado y voy despejando para las variables. Luego de hacer este despeje, obtengo que x es igual a 7. ¿Sí? Pero a mí me están pidiendo RQ. Y RQ mide x más 5. Como x mide 7, entonces RQ mide 7 más 5. Y 7 más 5 es 12. ¿Sí? Ahora sí, Giselle. Excelente. Vamos a otro. Por aquí están pidiendo el 21 y el 25. El 25 hace ratito lo habían pedido. Vamos a echarle un vistazo. ¿A qué hora termina? A las 8. Si 4x cuadrado más 6x más k se divide por x más 1, el residuo es 2. ¿Cuál es el valor de k? Y el 25. Considere el siguiente conjunto de 10 datos. Si se añade otro dato x, ¿cuál es la mediana del nuevo conjunto de datos? Bueno, esos dos no son de geometría, pero vamos a resolverlos porque los pidieron. Y con ese par de problemas terminaríamos esta sesión de hoy. Miren, hay dos formas de resolver ese problema. Hay una que es usando algo que se llama teorema del
residuo. ¿Sí? ¿Cómo funciona el teorema del residuo? Usted tiene que tomar esta expresión x más 1, que es la expresión que está usando para dividir, y tiene que despejar para x. O sea, lo igual a 0 y despejamos para x. ¿Sí? Paso 1, despejar aquí para x. Por ahí Génesis está pidiendo café en el chat. Vamos a terminar, ¿no? Y la segunda parte es evaluar negativo 1 en la expresión algebraica. ¿Sí? ¿Qué es evaluar negativo 1 en la expresión algebraica? Es sustituir negativo 1 en esa expresión algebraica. Cuando ustedes evalúan, obtienen como resultado el residuo. ¿Y cuál es el residuo de acuerdo a este problema? 2. Otra ecuación lineal. 4 por negativo 1 al cuadrado. Negativo 1 al cuadrado es 1. 6 por negativo 1 es negativo 6. Más k igual a 2. 4 por 1 es 4. Menos 6 más k igual a 2. 4 menos 6 es negativo 2 más k. Y este negativo 2 que está restando pasa al otro lado a sumar. Y queda k igual a 4. Este teorema del residuo, este sí les sugiero que le echen una investigadita por ahí. Pueden buscar teorema del residuo para polinomios, porque hay otro teorema del residuo que es para congruencias y esa vaina pues sí es un poco más loca. Lo que ocupamos aquí es el teorema del residuo para polinomios, para dividir polinomios. Esa es una forma. ¿Cuál es la otra forma? Hacer la división de estos dos polinomios. 4x cuadrado más 6x más k. Entre x más 1. ¿Y se acuerdan cómo dividir polinomios? Si no, hay que repasarlo también. Toman el primer término, 4x al cuadrado, y lo dividen entre el primer término de afuera, entre x. Esto es 4x. ¿Sí? Como cuando dividimos números, tomamos los dígitos de más a la izquierda y los vamos dividiendo entre el divisor. Aquí es con los términos, el término de más a la izquierda con el primero de acá. Ahora, 4x por x da 4x al cuadrado y le cambiamos el signo. El siguiente es 4x por 1, 4x, cambiamos el signo y restamos. Aquí, lo que nos ayuda a simplificar mucho, podemos cancelar esto con esto. Queda 6x menos 4x, 2x. 2x más k. Ahora, dividimos 2x con x. Vean que en cada paso voy subrayando con un color diferente los que se van dividiendo para que al repasar la imagen puedan distinguir. 2x entre x es igual a 2. Y más 2 y multiplicamos 2x por x, 2x y le cambiamos el signo. 2 por 1 es 2 y le cambiamos el signo. Otra vez cancelamos donde podamos cancelar, que es esto con esto. ¿Y qué nos queda? K menos 2. Esto de aquí que quedó al final es el residuo. El problema nos dice el residuo de la división es 2. Esto de aquí es igual a 2. Ah, y ese menos 2 que está restando, pues lo pasa a sumar y queda k igual a 4. Vea, dos soluciones totalmente diferentes que dan la misma respuesta. ¿Cuál es la buena? La que pueda, la que usted entienda, la que pueda ser más rápido.
Aquí sí, como les digo, se ocupa con manejar bien el álgebra, porque estamos haciendo una operación, hay una división entre polinomios, que eso en secundaria todos nos da dolor de cabeza, esa vaina es fea. Pero hay que aprenderla. Y el otro es el teorema del residuo, que ese es como un trucazo algebraico para dividir polinomios. De nuevo, mi sugerencia, repasar la división de polinomios e investigar el teorema del residuo. Incluso en la próxima clase podríamos, o pueden traer, mejor dicho, problemas del teorema del residuo y empezamos a resolver y a practicar. Bien, guardamos esto. Problema 25. Considere el siguiente conjunto de 10 datos. Si se añade otro dato X, ¿cuál es la mediana del nuevo conjunto de datos? Pregunta aquí, ¿cuál es la mediana de un conjunto de datos? ¿Cuál es la mediana de una lista de datos? Bien, ahí, concepto importante. La mediana es el dato que está justo a la mitad en la lista de datos. ¿Sí? Entonces, para calcular, usted primero tiene que ordenar los datos. Mediana tiene que ordenar los datos y luego identificar el dato central. Ese dato central es la mediana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ordenar esta lista de datos. Primero el 2. Tengo por aquí otro 2. Hay un 3. Hay un 4. Hay un 5. Si están repetidos, lo escriben la cantidad de veces que esté repetido. 5. Un 6. Y un 9. Ah, no, un 7 ahí también. Y por aquí tenemos un 9. Listo, ya ordené la lista. ¿Cuál es el dato central en esta lista? Pues bueno, si contamos tanto desde la izquierda como desde la derecha, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí yo tengo estos 5 datos a la izquierda y estos 5 datos a la derecha. ¿Cuál es la mediana en esta lista de datos? Pues como tengo 5 aquí en la mitad de la izquierda y 5 en la mitad de la derecha, la mediana es igual a 5. Pero a mí no me están pidiendo la mediana de estos datos, me están pidiendo la mediana de la lista que se genera si yo agrego un dato X. La pregunta es, ¿dónde agrego ese dato X? Pues pueden ocurrir 3 cosas aquí. Ese dato X esté antes del 5 y queda algo así como 2, 2, 3, 4, X, 5, 5, 5, 6, 7, 9, o aquí o más atrás. Pero una está mala, entonces debieran 20. Vean 5 datos aquí, 5 datos acá, y vean que el dato de en medio es 5. Solo 21. O puede ocurrir otra cosa, que ese número esté... En lo de las preguntas, se fija que si tenés los cuadros, unas tablas,
Eso es en lo que más se fija, o sea, ya vas viendo las libretas y si tenés, creo que son tres tablas, pues está bien. Y si tenés por lo menos ejercicios, sí, eso también se fija en los ejercicios. Mira que el sueño le tembló, no podía ni escribir porque vos ya ves que la profe, cuando te han revisado, vos pones Apagar el micrófono. 2022, Marilyn, está y bueno el no, nombrecito, pero es que todo el mundo estaba, ay no. yo creo que ni cuenta Sí, se ha dado en aquí. lo de las preguntas se fija que si tenés los cuadros, unas tablas, eso es en lo que más se fija, o sea, ya vas viendo la libreta y si tenés... Bueno, ahí lo activamos más tarde cuando terminemos el programa. Puede ser X aquí, 6, 7, 9. Y vamos a tener 5 datos a la izquierda, 5 datos a la derecha y un dato central que sigue siendo el 5. Entonces parece que la mediana es 5. ¿Y qué pasa si X fuera exactamente 5? Pues va a quedar aquí mismo en medio. Entonces, vean que este es un problema, ¿sí? En el que sin saber cuál es el valor específicamente, usted puede afirmar que la mediana será 5. En este caso, la mediana será 5. Guardaré esta captura también. Y bueno, nos quedaríamos por acá, a menos que haya preguntas sobre esta solución que acabo de presentar aquí. No, todo claro. ¿Todo claro? Bien. Resumen rápido. Pregunta Alexis, ¿dónde puse la X? La X podía estar en... Había 3 posibilidades, Alexis. Puede ser que la X sea un número que esté antes del 5. Puede ser que la X sea un número que esté después del 5. O puede ser que la X sea exactamente un 5. Y en las 3 situaciones, el dato que queda en medio es el 5. Entonces, por eso nosotros podemos afirmar que la mediana es 5. ¿Por qué puse la X ahí? Por lo que le digo, puede estar antes o después. No necesariamente inmediatamente antes del 5. Puede ser que esté aquí en medio entre el 2 y el 3. O que esté al principio porque sea un 1. O que esté hasta el final porque sea un 10. Pero cualquiera de esas posiciones que ocupe, siempre queda el 5 en medio. Entonces la mediana siempre será 5. Una pregunta, la grabación de la tutoría, ¿por donde la? Bien, la grabación, voy a mandarle el video a Nicole para que ella lo suba a su canal. Otra, hoy nos quedamos por aquí, Nancy. Nos quedamos por aquí. Continuaremos en la sesión de mañana. Sí va a estar bien que repasen los conceptos que vimos hoy. Perímetro, ¿sí? Vimos perímetro. Vimos plantear ecuaciones a partir de un problema geométrico. Vimos ángulo entre rectas paralelas. Vimos suma de ángulos internos en triángulos. Y vimos área. Un problemita que salió ahí de área de trapecios. Gracias, Patricia. Abigail, gracias por el tiempo. Bueno, buenas noches, Catherine, que estén bien. Muchas gracias, se la aprecia. Buenas noches. Igual a La usted. grabación, ¿por dónde la sube? Al canal de Nicole. Ok. El canal es Gracias, buenas noches. 2002. Gracias, profe, adiós. Buenas noches, nos vemos. Noches, adiós. Nos vemos. Este es el canal al que se suben las grabaciones. Nico Ham 2002. La orden, Luis. Que esté bien, Alexis. Nos vemos, Daniela.
Gracias, profe. Buenas noches. Buenas Descanse. noches, Jared.